Ok, qué buen inicio para el canal. Bueno, el gore. Según San Google, el gore es el cine gore o cine splatter, es un tipo de cine de terror y de exploración centrado en lo visceral y la violencia gráfica extrema. Así que a menos que seas uno de los chicos o chicas sensibles, no recomiendo que lo veas este video, no sé qué haces acá. Ve otro de mi canal, tal vez haya uno tierno por ahí, no sé, de shonen o shoujos, quién sabe. Bueno, listo, los que se quedaron les enseñaré algunos gores que encontré con toda mi ardua búsqueda. El orden no es por quién es mejor, solo es para tener un orden, ¿ya? No es como top 1 es el mejor, top 5 es el peor, no, solo es para tener un orden, ¿ok? Nota, los de estreno no estarán aquí, solo entre comillas completos, ¿me entiendes? Jamás mataremos a humanos. En el top número 1 tenemos a Kiseiyu o Parasite. El anime sigue a Shinichi Izumi, un joven de 17 años que vive en un modesto y tranquilo barrio de Tokio, cuando una noche aparecen en la tierra una serie de gusanos diminutos, los cuales desean apoderarse de su joven y virginal cuerpo. Pero al lograr detener que el gusano no controlase su cerebro, él pudo llegar a un acuerdo, entre comillas, con este bicharrejo, ya que es un ser extraterrestre que le dará un giro de 180 grados a su vida. Recordad que hay mucho drama emocional, así que tienes que tener emociones de hierro. Un consejo, no te encariñes mucho con algunos personajes, en serio, toma ese consejo. Top número 2 tenemos a Terraformers. Cucarachas. Sí. Cucarachas mutantes evolucionadas y agresivamente activas de Marte. ¿Por qué? Pues no sé. Aunque suene bizarro, la historia no tarda en sacar el gore. En sí, una nave extraterrestre con el nombre Bugs 2 o Bugs 2 que ha sido lanzada a Marte para estudiar lo que ha ocurrido con la nave Bugs 1 o Bugs 1, con la cual se perdieron comunicaciones. ¿Será que tienen lo necesario para sobrevivir? Top número 3. Tokyo Ghoul. Creo que ya se esperaba este anime dentro. Así que, la historia radica en que existen seres humanos corrientes y una especie devoradora de estos seres humanos llamados Ghoul. Dato curioso, el Ghoul o Ghoul en inglés es expresado en el folclore árabe como seres del inframundo o seres no muertos. Se los conocía porque profanaban las tumbas y se alimentaban de los cadáveres, pero también secuestraban niños. De vez en cuando para devorarlos, ya sabes, lo típico. Este anime gira en torno a la vida de Ken Kaneki, un joven normal y algo tímido. Después de que se armara de valor para invitar a Rise Kamishiro a salir, todo parecía ir bien, así que no es un soldado caído. Para expresar mejor la escena siguiente, tomaré una cita que dijo Paulo Coelho. El amor no necesita ser entendido, solo... Espérense. ¿Qué era? Ah, sí, acá está. Sí, acá tengo la imagen guardada de internet. Esto lo voy a cortar, ¿ok? 100% seguro. Solo necesita ser demostrado. Retomando el anime, vaya forma de demostrar el amor, ¿verdad? ¿Será que Ken se salvará y se convertirá en ghoul o cobrará nuevo sentido su vida? Bueno, es un anime, así que es obvio que estabas esperando. Pero está buenazo, eso es cierto, ¿ok? Y está súper bueno. Yeah.
Top número 4. Akame ga Kill. Ok, algunos ya estarán diciendo, Eric, pero ¿por qué? ¿Qué acabas de hacer? Acabas de obtener recuerdos de Vietnam en mi mente. Tatsumi es un muchacho ingenuo de una aldea que se había embarcado en un viaje hacia la capital para ayudar a su ciudad natal empobrecida. El problema surge cuando se da cuenta de que la corrupción también envuelve a la ciudad y nada será tan fácil como parece, por lo que se unirá a Knight Rider, los cuales buscan la libertad y sacar a los burócratas del poder. Pero como ya lo dije, nada es fácil. Este anime no es para los sentimentales, aunque pensándolo bien, así seas un maldito motociclista rudo, o Dark Vader, o John Wick, o sea, mira, Wick quedó, después de terminar esto, quedó así, triste, solo, y con traumas. Para ya casi terminar, top número 5, Blood Sea. Saya Kisaragi, una estudiante pacífica por el día, alegre y vivaraz. ¿Vivaraz? ¿Saben qué? Dejémoslo en alegre. Y una asesina de demonios y monstruos durante la noche. Para combatir, ella tiene una espada ceremonial que le dio su padre para tareas sagradas. Así logra derrotar a todos los monstruos que se atrevan a amenazar su tranquila aldea. Pero muy pronto la realidad de Saya y todo lo que ella cree que es verdad cobra un sentido muy distinto. ¿Has visto The Truman Show? Algo así, solo que dale un giro retorcido, acción visceral y mucha y conejos mutantes. Y hemos llegado hasta el final de este top. Espero que les haya gustado y espero que lo vayan a ver y vayan a disfrutarlo. Por cierto, abajo en los comentarios les dejo todos los capítulos para que puedan descargarlo. Quién sabe, tal vez les dé ganas de ir allá. Ese es el bonus de cada video de tops. Así que recuerda que siempre veré sus comentarios, espero que les haya gustado y si fue así, espero le den un gran y genial me gusta. También me ayudarías compartir en tus redes sociales, así crecer a esta linda familia tan bonita. Así que chao chao.